Más de 400.000 personas han cruzado esta Puerta de los Leones del Congreso desde el año 1997 para descubrir el corazón de la sede parlamentaria. Con la de diciembre de 2025 ya se han celebrado 30 ediciones de las jornadas de puertas abiertas. Me parece una visita casi obligada para cualquier español. Parece muy interesante que se organice este tipo de jornada puerta abierta para que todo el mundo podamos conocer un poco cómo se maneja esto desde dentro, ¿no? Te invitamos a viajar a través de su historia de la mano de las personas que las hacen posibles. Con el cambio de siglo, el Congreso se transforma para acercarse y abrirse a la ciudadanía, un proceso que culmina con varios hitos. Esa etapa fue muy importante desde el punto de vista de la comunicación. Se hicieron varias acciones muy importantes. Por ejemplo, se puso en marcha la página web del Congreso de los Diputados, que hasta entonces no teníamos. Se diseñó un logo, que es el que estamos utilizando todavía ahora, con pequeñas modificaciones. Se instalaron cámaras de televisión en todas las salas de la casa y se firmaron convenios para la difusión de la señal del canal Parlamento con varios operadores de cable, con Retelevisión, etc. Y en este contexto, el Congreso abre sus puertas a los ciudadanos y ciudadanas por primera vez. Lo hace en el marco del Día de la Constitución. La primera edición de las Puertas Abiertas fue en diciembre de 1997, después de muchos meses de preparación que estuvimos sobre todo intentando superar las reticencias no solo de los parlamentarios, sino también de una parte de la administración parlamentaria. Estaba don Federico Trillo, entonces el presidente, y creo recordar que o había oído algo sobre algo de puertas abiertas en algún otro sitio, ¿no? Y vino y lo comentó y lo propuso con un entusiasmo que no te puedes imaginar. Se me ocurrió a poco tiempo de llegar a la presidencia, una persona amiga mía me lo sugirió y comprobé que efectivamente se hacía en los países de democracias llamadas nórdicas, en donde hace mucho más frío que aquí, por eso la afluencia debe ser más escasa, porque ha sido absolutamente sorprendente y desbordante la respuesta popular que estamos teniendo. También había una cuestión y era que se iban cumpliendo años de la Constitución, pero hasta qué punto en esa celebración tan importante para esta casa y para todo el país como es la Constitución, hasta qué punto la ciudadanía estaba por celebrarlo. Todos nos quedamos diciendo, bueno, ¿cómo se va a hacer? Y la verdad es que no es que se improvisaran, pero sí se hizo en muy poco tiempo. Y bueno, pues con nerviosismo, pero no nosotros los guías, sino toda la Cámara, desde los miembros que había en ese momento en el Parlamento, me refiero a los propios diputados, a todos los funcionarios de la Cámara. Era como una sensación de vamos a ver qué pasa, porque no se había hecho nunca una cosa semejante, ¿no? El primer escollo que tuvimos que superar fue por dónde entraban los ciudadanos. Nosotros lo tuvimos claro desde el principio. Si abríamos la puerta que había que abrir era la de los leones. Esa puerta que era sagrada hasta entonces, que solo se abría cuando venía el rey, pensamos que era una buena idea que por esa entrase también el pueblo soberano. Era un reto absoluto, sobre todo por la entrada de la gente en el Congreso. Antes no entraba nada, era un sitio prácticamente inaccesible, acostumbrados a la rigidez del control de puertas que llevábamos nosotros y seguridad. Nos parecía extraño, pero claro, era cambiar. Fue un éxito rotundo, se montaron unas colas tremendas, además aquel año nevó, hizo frío, llovió, había colas para entrar, bueno, fue realmente espectacular. Las colas que se formaban alrededor del Congreso, que recorrían Fernanflor, la carrera de San Jerónimo, el Paseo del Prado hasta llegar casi al Thyssen, de 2, 3 y 4 horas de espera en muchas ocasiones. Abren las puertas, vamos a ver, y cuando vemos que había nieve hasta por mitad de pierna, ¿qué se nos ocurrió? Pues vamos a intentar poner unos cartones, que pusimos unos cartones en las escaleras para que la gente no se escurriera. Toda la gente de la casa intentando colaborar para que la gente que estaba en la calle, que a mí me parecía asombroso con el frío que hacía, no se desilusionara. La gente estaba aterida y no sé a quién se le ocurrió la idea de asaltar la cafetería y bajar el caldo, los cafés, lo que quedaba en las despensas de la cafetería y repartirlo a la gente que entraba en el Congreso ese día por la tarde. No esperábamos que viniera tanta gente
a visitar el Congreso de los Diputados aquellos días. Incluso teníamos un plan B. Habíamos imprimido tabillas y estábamos dispuestos a repartirlas de aquí a la Puerta del Sol para atraer a la gente a que viniese a visitarnos, pero no fue necesario. Había mucha gente que se emocionaba al entrar, decían, no saben ustedes lo importante que es para mí el entrar en esta casa. Toda la gente cuando entra, primero se asombra de la magnitud de lo que es el palacio, porque es un edificio precioso, entonces claro, te llama la atención, no estás acostumbrado. Y el hemiciclo. El entrar en el hemiciclo, eso es como una explosión. Lo que más les asombraba a la gente cuando entraba, el tamaño. Todo el mundo decía, ¡ay, el hemiciclo es muy pequeño! No, no es pequeño, caben 350 personas. Pues en la tele da la sensación de, pues mire, porque las cámaras están allí, entonces no es lo mismo verlo desde arriba. Todo eso se lo hemos explicado en Puertas Abiertas cientos de veces a cientos de personas. Uno de los motivos, quizá, del gran éxito que han tenido las Puertas Abiertas desde el primer día fue realizar programas de radio desde el hemiciclo. Era un anatema instalar un estudio dentro en el centro del hemiciclo para desde allí emitir programas de radio de todas las cadenas. Este día, el primero que hizo un programa de radio desde el Congreso fue Iñaki Gabilondo. Esta mañana los primeros que llegaron nos decían esto, y también los diputados que forman parte de nuestra tertulia nos decían, la primera sensación al pisar esta casa es el peso de la historia, y con el peso de la historia, el peso de la responsabilidad. Los que estuvimos muchos años esperando la llegada de la democracia, la recibimos con un entusiasmo muy especial. Y este lugar se convirtió en un templo, lo es, pero para los que llevábamos ya aguardándolo años, pues un templo muy, muy sagrado, ¿no? De forma que cuando pudimos hacer ese programa aquí, cuando entramos en esta casa, tuvimos la sensación de que estábamos, por un lado, asistiendo a una ceremonia personal profunda. Y en segundo lugar, pues haciendo lo que creo yo que un programa de radio debía a sus oyentes, hacer esta aproximación al lugar donde se oficia la ceremonia fundamental de la democracia, ¿no? Los grandes protagonistas de la radio de aquellos años vinieron a hacer sus programas en directo desde el Congreso, y fue, no tengo ninguna duda, uno de los motivos del gran éxito que las Puertas Abiertas tuvieron desde la primera edición. El efecto llamada de los programas de radio facilitó, nos permitió que la gente conociese la existencia de las Puertas Abiertas. Las primeras jornadas de 1997 fueron preciosas. Yo para mí creo que las más emocionantes que hemos hecho. Sí, vio con nervios y con emoción, y luego el resultado fue muy agradable. Y bueno, hasta el punto que ya a partir de entonces, ininterrumpidamente se han hecho siempre, ¿no? La fecha de la Constitución y algunos años que se han hecho para conmemorar cosas concretas, como fue las elecciones de junio, hace los 25 años de las elecciones de junio del 77. En 2002 se cumplieron 25 años de las elecciones del 15 de junio de 1977. Unos comicios en los que los españoles elegimos las Cortes Generales que aprobaron nuestra Constitución. Para conmemorarlo, el Congreso abrió sus puertas también en verano. Unas puertas abiertas muy alegres, yo creo que fueron las primeras que se celebraron en el mes de junio, que en la carrera de San Jerónimo se puso música, incluso no sé si era un puesto de barquillos o de laos, la memoria me puede estar fallando, pero recuerdo mucha alegría, digamos, en la calle y alrededor de las Puertas Abiertas. La gente se ponía a bailar en la calle, era como una verbena, con los puestos, en vez de café, pues la limonada, con la música, pues es distinto. En verano parece que todo es luz, todo es alegría, se ve distinto, pero en sí, una vez que pisaban la Puerta de los Leones, era exactamente igual que las anteriores. Las Puertas Abiertas es entrar en la casa, eso no tiene vuelta. El hemiciclo es la parada más esperada del recorrido, pero no hay que olvidar que la visita avanza por las estancias más emblemáticas del Congreso, que aunan historia y patrimonio y el dinamismo y la actualidad de la actividad parlamentaria.
El recorrido de la visita consiste en entrar por la puerta principal, la Puerta de los Leones, una puerta que se ha abierto siempre solo para la visita del jefe del Estado, cuando viene Su Majestad el Rey, y que se abren esas jornadas de puertas abiertas, pues un poco, bueno, pues darle a los ciudadanos esa solemnidad de un día tan importante como es. Empiezan entrando, por lo tanto, por la Puerta de los Leones, el vestíbulo principal, este salón de conferencia o salón de los pasos perdidos, y aquí se hace la recepción de la gente, los saludos de los miembros de la mesa, y de aquí, en los últimos años, pasan directamente al salón de sesiones, al hemiciclo. Allí visitan el salón, normalmente siempre hay alguna cadena de radio emitiendo. Ahí suele haber también muchas veces diputados y políticos que van saludando a los ciudadanos. Y de ahí suben a la primera planta del palacio para visitar la galería de retratos. En la galería de retratos están los retratos de los presidentes que ha habido en el Congreso, desde las Cortes de Cádiz hasta la actualidad. Y ya directamente pasan a uno de los edificios de la ampliación, a la ampliación 1 y 2, donde visitan algunas dependencias, pero básicamente la pieza más importante es la sala constitucional, donde están los retratos que tenemos de los padres de la Constitución, y luego ya pues hacen su salida por la puerta que da justo a la calle Cedaceros. Un recorrido por estas jornadas no puede terminar sin detenernos en sus exposiciones. Ya es tradición que la Cámara ofrezca una visita al pasado a través de fotografías, grabados, documentos y objetos históricos que ponen la mirada en un objetivo concreto. Pasados 5 o 6 años nos dimos cuenta que podíamos ofrecer alguna información complementaria. En un primer momento empezamos a hacer pequeñas muestras de documentos o de libros interesantes. Poco a poco, digamos, fuimos complicando las exposiciones que particularmente yo le pueda tener más cariño sería la del 40 aniversario de la Constitución, que se hizo una gran exposición con un gran esfuerzo y trabajo, y se mostraron todas las constituciones originales desde la primera en 1812 hasta la actual. Otra exposición que también por el contenido yo especialmente le tengo mucho cariño fue el 40 aniversario de las elecciones del 15 de junio de 1977. También en otras puertas abiertas se inauguró la exposición de constituciones que se puede visitar en el sótano de Palacio. Otra de las temáticas que es fácil son los centenarios de diputados ilustres. En este espacio que estamos ahora mismo yo puedo recordar la exposición de Blasco Ibáñez, puedo recordar a Echegaray. Hay otras veces que nos hemos centrado en temas de la prensa y las elecciones. En verano, normalmente la temática que se elige es en relación a elecciones y a las elecciones de 1977. En diciembre la temática está más centrada en la Constitución de 1978. Va cambiando un poco la temática, pero siempre centrada en el tema del parlamentarismo y del Parlamento. Preparar el Congreso para las jornadas de puertas abiertas es un reto para el personal de la Cámara. La institución se moviliza y se pone todo a punto. El objetivo, que los visitantes puedan disfrutar al máximo de su visita. Desde la Dirección de Infraestructuras llevamos a cabo toda la organización y coordinación de los elementos estructurales necesarios para llevar a cabo la organización de la jornada de puertas abiertas. Primeramente se colocan 2 lonas en la fachada de Palacio y en la entrada de Cedaceros, donde aparece insertado un código QR donde la ciudadanía puede consultar la información relativa a la celebración de la jornada de puertas abiertas, así como la reserva de la cita previa para acudir a la visita. En la entrada de Cerrilla se encuentra acondicionada una carpa donde se recibe a la ciudadanía. Posteriormente se les dirige por una rampa que conecta desde la parte del patio de Florida Blanca hacia el vestíbulo de la Reina. El sentido de esta rampa es, por una parte, la organización ordenada del acceso a Palacio y por otro también por cuestiones de accesibilidad.
El papel de los guías es recibir a la gente que venga, explicarles un poco en qué consiste la visita, qué es lo que van a ver. Y luego también durante todo el rato de la visita pues se van incorporando para saludar al público que va llegando, a los ciudadanos, se incorporan políticos de distintos grupos parlamentarios, se presentan muchas veces miembros de la mesa y luego, bueno, pues siempre contestar un poco las preguntas y las curiosidades hasta donde se pueda de lo que los ciudadanos te van diciendo, ¿no? Y tratar de que el ambiente pues sea lo más agradable y lo más hospitalario posible. Vienen desde chavales de 15 años hasta señores de 80 y por lo tanto tiene que ser una explicación y un saludo muy general. En los últimos años también he notado un grupo de gente, mucha gente joven, gente de 18, 20, 20 y tantos años, ¿no? Universitarios, que viene encantada y se hace fotografías y es muy respetuoso, insisto, te preguntan, oye, ¿puedo esto, puedo lo otro? Para lo más mínimo te preguntan si pueden o no. Es muy agradable ver que la gente pues, se comporta divinamente, ¿no? Es estupenda. El cuerpo Ujieres es un cuerpo que trabaja por y para la casa, para que todo salga bien. Lo que queríamos es que ellos entrasen y vieran y disfrutaran de lo que era el Congreso. Se distribuía a la gente por toda la casa para facilitar y el decir, pues sigan por aquí, por favor, si son tan amables, que la gente salga bien, que salga contenta, que le guste. Todos sabemos cómo se reparte el hemiciclo, todos sabemos qué grupo parlamentario está en uno y el otro, sabemos cómo se sientan en las tribunas y te gusta enseñarlo y que la gente lo vea y así se aprende. Enseñándolo se aprende. Un aprendizaje que en ocasiones tiene que ser rápido. Llevaba poco más de un mes en el cuerpo de Ujieres y creo que todavía no era del todo consciente de que el hemiciclo que tanto sorprendía a la gente cuando llegaba era el mismo lugar donde iba a empezar a trabajar. Aquel día sobre todo estuve aquí en el hemiciclo y me encargaba pues de contar a aquellos curiosos que preguntaban un poco cómo funcionaba esto, dónde se sentaba cada quien y dónde están los famosos agujeros de bala. Te dicen que esto es mucho más pequeño de lo que pensaban y mucho más bonito de lo que creían. También recuerdo con mucho cariño una señora mayor que me dijo que se alegraba muchísimo de que la juventud fuese tomando poco a poco el relevo y fuese haciéndose cargo y cuidando de un poquito estas instituciones. Al pasar un ciudadano te pregunta, ¿y este documento qué es? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo se ha seleccionado? ¿Es la vida de este diputado? Es una forma de explicar y contarle a las personas que nos visitan cómo se están conservando los fondos y el patrimonio bibliográfico y documental de la Cámara. El Departamento de Protocolo en Puertas Abiertas tiene dos funciones muy claras, una previa que es de preparación del acto, en el que coordinamos a todas las direcciones del Congreso, infraestructuras con la logística, ujieres, guías, y luego tiene la parte de Puertas Abiertas, el día del acto, abrimos la puerta con la presidenta del Congreso, la presidenta suele estar acompañada por la mesa y por muchos portavoces y diputados, en el que da la bienvenida a los primeros asistentes. Los guías se encargan de hacer un pequeño resumen del recorrido que van a ver y como no pueden acompañarles durante todo el trayecto, hay unos paneles informativos que nos encargamos de colocar con su código QR en el que pueden descargarse la información de la visita. También nos encargamos, cuando entran los asistentes a esta sala, de dar el obsequio de Puertas Abiertas. El obsequio de Puertas Abiertas es siempre una constitución, que es algo tradicional, que suele ir acompañado, dependiendo de cuándo se han hecho las puertas abiertas, en verano de un abanico o en invierno de un gorro o unos guantes. Muchas personas trabajan durante las jornadas para ofrecer a los visitantes la mejor de las experiencias. Policía, bomberos, personal sanitario, audiovisual, entre otros muchos profesionales, realizan una labor imprescindible para que todo sea un éxito. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la difusión de las jornadas. Entrevistas a los ciudadanos en los escaños, conexiones en directo e incluso programas de radio desde el hemiciclo. Una labor imprescindible para acercar el Congreso a todos los que siguen las jornadas desde fuera. Desde la Dirección de Comunicación del Congreso tenemos distintas tareas que realizamos de cara a
las jornadas de puertas abiertas. Son tareas de coordinación con los medios de comunicación, informar de cuándo se van a celebrar esas jornadas de puertas abiertas, cuál va a ser el recorrido, y esto mismo pues se lo contamos, como no puede ser de otra forma, a los ciudadanos. Además de estar muy pendientes de los medios de comunicación, pues hablamos también con los ciudadanos, les hacemos entrevistas, una vez terminan pues también hacemos esa difusión de informar de cuántas personas han venido. Los representantes de los medios de comunicación, algo muy especial y muy llamativo en estas jornadas de puertas abiertas es que están por todo el hemiciclo, realizando directos, realizando entrevistas también, hablando no solo con los ciudadanos, sino con muchos diputados que también se acercan estos días en este salón de plenos. Y otra de las cuestiones más llamativas es que se realizan en esta mesa que tengo aquí a mis espaldas programas de radio, como digo, en directo. Entonces es muy interesante porque vienen invitados, vienen colaboradores, esto se convierte en un auténtico estudio de radio. Para la dirección de comunicación es muy importante hacerles llegar a todos ellos, tanto a los que están aquí como a los que no, como a los que están en sus casas, qué es el Congreso y qué se pueden encontrar en el Congreso. En las primeras jornadas de puertas abiertas pues no contábamos con las redes sociales o con otros recursos digitales, hoy en día sí, y eso nos permite esa mayor cercanía. Son unas jornadas especiales y muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día, porque dejamos a un lado esa actividad más parlamentaria para dedicarnos en exclusiva, ¿no?, a mostrar algo tan valioso como es el Palacio del Congreso. Es muy bonito e incluso diría yo que muy emotivo. Y considero que es muy importante que el Parlamento, que a veces solo lo vemos en televisión y lo vemos como una institución lejana y nada más lejos de la realidad. Las puertas abiertas permiten acercar el Parlamento a la ciudadanía, los verdaderos protagonistas de estas jornadas. 30 ediciones dan para muchos momentos especiales, emocionantes y también divertidos. En definitiva, una visita para el recuerdo. Estoy súper emocionado, me hace muchísima ilusión y tenía muchas ganas. Una experiencia maravillosa, no me lo esperaba tan bonito y tan interesante. La verdad es que verlo en la televisión no tiene nada que ver a verlo en directo. Cada vez que veía desde el telediario, jornada de puertas abiertas en el Congreso, qué envidia me entraba y por fin lo he conseguido. El Congreso desde 1997 organiza estas jornadas de puertas abiertas para los ciudadanos, pero sois vosotros los que les dais vida. Durante estos días, los titulares de la soberanía celebran la democracia desde el mismo escenario donde se toman las decisiones. Un acto lleno de simbolismo y que refuerza la imagen del Congreso como la casa de todos.